New Horizons Radio. Bueno amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, pues como hemos conversado, tenemos a una experta neumóloga en la familia New Horizons y tenemos que conversar sobre todas las situaciones de temas respiratorios que se están dando actualmente, virales y que bueno, no solo se limitan al tema del coronavirus y que bueno, pues tenemos que hablar necesariamente para seguir educando. Doctora Evangelina Soler, muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros. Gracias a la familia New Horizons por la invitación. Siempre para mí es un placer estar con ustedes y acompañarlo en este espacio tan interesante. Doctora, típicamente en esta época tenemos en el país muchos casos de influenza, de gripe, ¿no? En diferentes versiones. Hoy en día le llaman cepas a digamos, las distintas vertientes del virus de la influenza que se ¿cómo se diría? Que se generan, que aparecen anualmente. Digamos que la época del invierno boreal y ya el inicio de la primavera con el polen y demás, pues ahí comienzan las alergias, pero ahora entonces tenemos la influenza. En los países nórdicos típicamente las poblaciones se vacunan, no necesariamente todo el mundo, hoy en día en algunos países es voluntario, en otros países es mandatorio. En el caso de República Dominicana, nunca hemos visto una campaña de parte del Estado de vacunación generalizada. La tuvimos, digamos, hace muchos años con el tema del polio, yo sí la recuerdo, con la poliomielitis. Obviamente los pediatras y médicos sí vacunan y hay vacuna la penta, hay distintos tipos de vacunas que sí le ponen a los niños, pero no hay campañas generalizadas, digamos. Sobre todo con el caso de refuerzos. Correcto, y con el caso de la influenza no lo tenemos. Deberíamos nosotros como país tomar esto en cuenta, debería ser un plan del Ministerio de Salud y nosotros como sociedad deberíamos de promover, abocar y luchar para que en nuestro país ese tipo de vacunas existiesen. Claro, mira, luego vamos a decir, de lo que hubo como pandemia en el 2019, en el 2009, perdón, con lo que es la cepa de influenza que mató tanta gente. La H1N1. La H1N1, que es la cepa más agresiva dentro de las cepas que cubre la gama de lo que es influenza, que es un virus que circula todo el año, pero como tú bien dices, se ve mucho más notoria los casos en los meses del invierno, desde otoño, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Son los meses donde se observa un comportamiento más importante en cuanto a circulación del virus. Y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a raíz de toda la agresividad que ha tenido esta cepa del 2009 es, inicialmente, hace unos 2 o 3 años atrás, las recomendaciones eran de que se vacunase todas las personas que estaban en riesgo de contraer la enfermedad y de producir estragos por la aparición de esta cepa. Y en ese momento pues se recomendaba vacunar a los niños de más de 6 meses y vacunar a los adultos de más de 60 años o cualquier persona que tuviese una condición especial, entiéndase los asmáticos, entiéndase los pacientes que tienen enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, los diabéticos, en fin, toda persona con una comorbilidad que pudiese empeorar por la aparición de esta cepa o del virus, debía de ser vacunado. Sin embargo, las recomendaciones actuales, por el comportamiento que ha tenido la circulación del virus de la influenza en los últimos años, es que todas las personas deben de ser vacunadas contra el virus de la influenza anualmente. Que todas las personas deben de ser vacunadas anualmente contra el virus de la influenza. En mi casa la única que se pone esa vacuna todos los años es mi mamá. Pero las recomendaciones... Que es norteamericana, tiene más de 60 años y como, ¿verdad? Y siempre cumple con el esquema siempre de está vacunación. intensa con eso. Yo no recuerdo nunca haberme vacunado contra la influenza. Pero es importante. ¿Y existe en el país la vacuna? Existe la vacuna. Y hay una situación que tú dices, tú recomiendas a las autoridades, que es una de las preocupaciones nuestras, es de que las autoridades deben de tomar en consideración hacer campañas abiertas
de vacunar a toda la población, porque siempre la medicina preventiva es mucho más barata que la Claro. medicina Claro. curativa. Y entonces tenemos un aumento de la casuística de influenza en los últimos 4 o 5 meses con situaciones importantes que nunca se habían dado en el país. Por ejemplo, actualmente tenemos un desabastecimiento de los kits diagnóstico en los laboratorios más importantes del país. Tuvimos un desabastecimiento de los medicamentos. No había fórmulas, no había el oseltamivir, que es la molécula que se utiliza para tratar los casos importantes de aquellos pacientes que han contraído la enfermedad y que tienen síntomas mayores que pudieran complicarse. No había, porque la población probablemente se automedicó. Yo encontré personas que me decían, doctora, mira, yo estoy en Boston y voy para Santo Domingo, me voy a llevar 5 kits porque tengo 5 miembros en mi familia, y la gente estaba automedicándose. Y entonces hubo 2 o 3 semanas, las semanas pasadas no aparecía el medicamento. O sea, espérese, que lo que usted ha dicho, Es tenemos terrible. varios puntos que atender. O sea, Claro. primero, fundamental, el ministro de Salud y el Ministerio de Salud aquí nunca han puesto en agenda una vacuna generalizada de todo el mundo contra la influenza. Ni siquiera a partir del H1N1, año 2009 fue que tuvimos, se llama pork swine, o sea, 10 porque años más tarde. nació en los cerdos, en la crianza de cerdos, ese virus en particular. Después de esa fecha, 11 años más tarde, en República Dominicana no hay una política de vacunación. Sí, yo tengo de conocimiento de que los centros de vacunación tienen la vacuna, pero no es no tiene la cepa la cepa, o sea, no tiene todas las cepas que tiene la vacuna que es producida por laboratorio, bueno, no quiero decir nombre comercial, pero hay una cepa que se pone a nivel privado, que es una cepa extra a la vacuna que tiene el Ministerio de Salud Pública en los puestos de vacunación. Pero los Pudiéramos- puestos de vacunación yo voy de manera voluntaria, es lo que estoy diciendo. O sea, no hay una campaña generalizada como hubo con la poliomielitis, que le di el ejemplo anterior, que yo recuerdo, no recuerdo si eso fue a finales de los 80, en los 90, que iban casa por casa y a todos los niños le ponían la gotica y usted tenía que, no había, eso era innegociable, o sea, todo el mundo tenía que vacunarse. Entonces, y en el caso ahora mismo que estamos hablando, 11 años más tarde, nosotros aquí no estamos vacunando a la población, ni a ni a la más proclive, que serían los niños mayores de 6 meses y menores de 12 años. No, la recomendación actualmente es que se vacune Todo el todas las vivo. personas. Exacto. Pero los más vulnerables. que es lo Los, que mal- se debería- los más vulnerables, que son los lactantes, Ujú. los niños de menos de 5 años, según las recomendaciones anteriores, y los mayores de más de 60 años, y aquella aquellos que persona sufren de temas que pulmonares. tenga condiciones, diabetes, no solamente pulmonares, Esa sino fue la recomendación en el 2009, pero ya 3 o 4 años más tarde, revisada, es todo, el mundo. Ese fue el primer punto grave, que aquí tenemos entonces que montar una campaña de presión, porque ni siquiera ahora mismo, cuando estamos viendo esta situación, pero el presidente tuvo una mesa de reunión hace pocos días, que yo lo vi, donde estaban tratando el tema del coronavirus y todo lo demás, y nadie le dijo, señor presidente, pero aquí no se vacuna. Mira, yo soy la vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, y Cuénteme. tuvimos una rueda de prensa hablando del tema del coronavirus, y mi intervención, yo fui muy enfática con el asunto de que la gente tenía pánico con lo del coronavirus, cuando aquí ni siquiera pensaba en establecer el diagnóstico, porque no se pensaba en tener casos. Y yo decía, la población tiene pánico con el coronavirus, y está bien que se tomen controles y que las autoridades tomen controles con el aeropuerto, las medidas de bioseguridad que se deben de tener bien claras, aislamiento y demás. Sin embargo, es un tema lo que tenemos con la influenza, y nadie está poniendo atención a eso. Todos los días tenemos en sala de cuidados intensivos de los centros más importantes del país casos que los pacientes llegan a complicarse necesitando ventilación asistida, necesitando medidas drásticas para poder contener la tasa de mortalidad que pudiera tener la enfermedad si no se trata adecuadamente. No, pero ya de plano, ya para que ¿verdad? Como novedad, porque aquí estamos haciendo cosas nuevas, por eso se llama New Horizons.
New Horizons de plano vamos nosotros a exigir que toda nuestra población esté vacunada contra la influenza. Entonces aquí vamos a montar una campaña y en lo que queda del mes de febrero y principio de marzo, todo el vivo que esté en New Horizons, pise en New Horizons, sea familia en New Horizons, va a tener que vacunarse. Sin embargo, porque no podemos hacer otra cosa. ahí- Digo, si existe la vacuna. Gracias. Y Ahí va la pregunta. La vamos a buscar. Porque nosotros necesitamos que no hay un mandato. Los canadienses tienen vacuna, vamos a hablar con la No gente hay de un Canadá que nos la mandato traigan. gubernamental del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos el interés, pero tenemos solamente en alumnos 1.300 y pico. ¿verdad? No, más de La 1.500 entre comunidad- Santo Domingo y entre Santiago, Santo olvídate. Domingo. Bueno, no, la sí. familia y todo el mundo son 3.000 y pico, pero ¿Dónde esos está 3.000 esa lo vamos a vacuna? sanar. No existen, existen. ¿Cómo entonces nosotros tenemos acceso? Porque yo sé, por Los ejemplo, seguros la cubren, ¿qué cuesta? ¿Cómo se hace eso? Algunos seguros la cubren. Ah, excelente, vamos a hacer el inventario sobre Algunos eso. seguros la cubren. Bueno, vamos a hacer el inventario sobre ese tema porque en definitiva, y vamos entonces a llamar y vamos a hablar con la Asociación de Colegios Privados para que nosotros los colegios privados todos nos pongamos en esto, porque sería un primer paso, digamos, Es ¿verdad, una doctora? excelente medida. Claro. Mira, yo en mi consulta he tenido niños que llegan de 12, 13, 14 años y me dice la madre, pero es que él tiene un examen, pero es que tiene, y yo, mira, yo te voy a dar una notita porque es que tu niño tiene riesgo de contagiar a cualquier probablemente cantidad. 20, 30 niños más. Exacto. Tenemos que- Esa es la segunda parte de la Justamente entrega. tenemos que ir a una pausa, pero eso usted ha dado en un punto bastante sensible. ¿Qué hago con mi niño que está con cualquier tipo de condición respiratoria, febril, de repente? Pero yo se la traigo al colegio. Es un tema muy interesante, doctora. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve conversando con la doctora neumóloga Evangelina Soler. Ya regresamos. New Horizons Radio. Yo como que no quiero que la doctora me siga contando. Ay, Dios mío. Señores, la realidad es difícil a veces de afrontar, pero es justamente eso lo que necesitamos. Y quizás quitar algunos velos que delatan, o sea, nos dan a conocer algunas verdades que parecen menos fuertes que otras, pero que son las que no hacen tanto ruido y en las que deberíamos estar prestando la atención. El día de hoy, bueno, pues queremos conversar con la doctora sobre todo el tema de los coronavirus, que es el tema internacionalmente en el tapete, sobre todo ahora que el día de hoy sale en las noticias el tema de que China tiene hoy un nuevo cuadro, el tema de que más de 1.700 doctores entonces ya están también afectados por el tema del coronavirus, pero nosotros localmente que no tenemos la cepa de este virus acá, estamos enfrentando otro tipo de situaciones que también necesitan igual o mayor atención porque incluso nuestro tema tropical, nuestro ambiente tropical puede ser incubador de otros temas, de otros virus. Sí, mira, respecto al coronavirus, ya es un tema bastante debatido y conocido. Hay algo importante sobre él y es que si comparamos la mortalidad de otros coronavirus, Exactamente. el SARS, el MERS, fueron virus con muchísima mayor tasa de letalidad, de mortalidad. El problema con este coronavirus COVID-19, como se le ha llamado recientemente por la Organización Mundial de la Salud, es que tiene una facilidad de infectar, es mucho más De propagador, contagia aún mucho más que los virus circundantes actualmente. Y ese es el problema mayor que tiene. Entonces, ahorita ustedes cuando introducían el tema hablaban de la capacidad que ha tenido China en este momento, que debemos de reconocer, de contener un poquito la tasa de propagación y hablamos de lo desastroso y catastrófico que pudiera ser en países como los nuestros que no tiene políticas reales. Y bueno, me llega el pensamiento, ¿qué cosa sería si esto entrase por Haití? Si esto estuviese en nuestras paredes, donde estamos muy lejos de tener medidas que pudieran hacer que el virus se limite a una población. Y tú hablabas de la tasa de infectados elevada que hay en médicos y en personal de la salud, y yo estuve revisando para esta entrevista y me encontré con un dato de que los primeros casos, los primeros 43 pacientes que se aislaron, muchos de ellos, más de un 41% fueron pacientes que contrajeron la enfermedad en el centro asistencial donde fueron llevados los casos iniciales. O sea,
Por el desconocimiento inicial del tratamiento del paciente. Y se está dando una situación, y es que las personas, por el tema y el miedo de ser estigmatizado y el miedo de ser, porque ahora mismo con los chinos hay una tasa de rechazo, están siendo aislados y la gente teme decir los síntomas que tiene, teme decir que tiene fiebre, teme decir que tiene síntomas de resfriado, y entonces eso empeora la situación porque al no querer decir los síntomas que posee, pues una persona podría irse a su trabajo y estar con otras personas y contaminar a unos tantos más. Y infecta, y no en tu propio hogar también. Y en tu propio hogar. Entonces, Claro. esa es la principal problemática que tenemos ahora, porque el virus sí tiene una alta capacidad de propagarse y se propaga de una manera vertiginosa. Y otra situación que hay respecto al virus es que los síntomas son muy diversos. No todos los pacientes tienen fiebre. Tú puedes tener un paciente solamente con rinorrea, secreción nasal, con estornudos, con tos, con malestar, y no tener el cuadro florido de una dificultad respiratoria, de una fiebre, que es por lo regular lo que alerta a tomar las previsiones, las precauciones y a identificar realmente la enfermedad. Entonces, Una pregunta y un potencial escenario, doctora, con relación a este tema del coronavirus. Los demás casos, el SARS y el MERS, llega un momento en que, como todas las demás influencias, por decirlo de una forma, el cuerpo humano genera los anticuerpos suficientes para contrarrestar la enfermedad. Y lo genera en suficiente volumen de personas, digámoslo así, porque obviamente al día de hoy la tasa de personas que se han sanado del coronavirus es mayor de la que han fallecido, mucho mayor. Entonces, esa población que se sanó, que tuvo la enfermedad, la padeció, la gripe, la influenza, pero que ya se sanó, se recuperó, eventualmente es portador de los anticuerpos, ¿no? De los factores que pueden hacerte resistente a la enfermedad. Y esas enfermedades como el SARS y el MERS, llega un momento que hacen un pico en la población y luego entonces recesa. No necesariamente porque se descubrió una vacuna, porque tan pronto salió la enfermedad, a mediados de enero, ya el CDC en Atlanta dijo que le tomaría un año sacar una vacuna. Entonces, existe el escenario, o sea, ¿ustedes tienen una idea o usted tiene alguna forma de decirle a la población de si va a haber un pico y si la enfermedad entonces pudiese entonces empezar a recesar? Eso es un escenario posible. Mira, tú hablas de lo que es el pico epidemiológico de la enfermedad. En este caso, estos virus no tienen un comportamiento, por ejemplo, como lo tiene el virus del sarampión. A ti te da virus del sarampión y te produce una inmunidad a partir de la enfermedad, que es una inmunidad adquirida de forma natural. Tu cuerpo va a desarrollar anticuerpos que una vez que el virus vuelve a ti, lo reconoce y lo ataca y no te vuelve a dar. Sin embargo, con estos virus, el comportamiento es un poco diferente. Por eso tú ves que cada año se crean nuevas vacunas. Tenemos la vacuna contra el virus de la influenza del año pasado. Esas cepas no cubren el virus que está circulando ahora en este año. Entonces, no crea una inmunidad natural, una inmunidad innata. Por lo tanto, una vez desarrollada la vacuna, pues tendrá que revacunarse las personas porque no crea una inmunidad a partir de la enfermedad. Ok, entonces las personas que se han curado del coronavirus al día de hoy no tienen la inmunidad, o sea, de pronto vuelven y se infectan. De otra cepa, podrían estar infectándose de otra cepa. Pero no de la misma. En el caso del coronavirus COVID-19 no te puedo dar ese detalle, porque recuerda que es un virus nuevo, no se tiene mucho conocimiento de él, no se sabe cómo va a ser el comportamiento desde el punto de vista Pero por ejemplo con el inmunológico. SARS, a las personas que le dio el SARS y se sanaron, o le dio el MERS y se sanaron, ya tenían resistencia a esa cepa. Ok, entonces en definitiva, mientras no mute, no hagan mutaciones diversas, lo cual es complicado. Se estima que produzca una inmunidad natural a partir de esa cepa que ya el organismo
tiene y reconoce. Ok, entonces, en definitiva, pudiese llegar a un pico de contagio epidemiológico, como le preguntaba anteriormente, Mira, y comienza a recesar sin que exista la vacuna. el sábado pasado tuvimos vamos a decir, Un coloquio. un coloquio con colegas, con homólogos, donde hablábamos con expertos y dentro de esos expertos tuvimos vía Skype a un dominicano que nos llena de orgullo, a Marcos Espinal, que es miembro del CDC, y él nos hablaba y estábamos muy contentos porque él decía que el jueves y viernes las cifras habían descendido, o sea, el virus tenía un comportamiento de descenso. Sin embargo, ayer revisando las estadísticas, Volvió a subir. se disparó de manera Pero vertiginosa. sería por la ampliación que hicieron la comunidad china, sobre todo Del diagnóstico. exacto, de Exactamente. incluir otros síntomas. Exactamente. Entonces, ahí hay variables que pueden arrojar el dato de que tal vez estaban ahí esos casos, pero no estaban siendo identificados de manera adecuada. Y ahí está lo que yo les mencionaba ahorita, que una de las problemáticas que tiene el virus para su identificación es que la gente, al ser estigmatizado, pues teme Claro. y no dice los síntomas, no demuestra los síntomas para evitar ese tipo de... Entonces, vamos a haciendo un poquito de historia. H1N1 2009, SARS 2003, MERS 2005 creo que fue, ¿verdad? En el Mediterráneo. De ninguna de esas tres enfermedades aquí ha habido una política de vacunación general. Entonces, me cabe la pregunta... Fueron pocos casos realmente. Pero la población no la vacunamos. Entonces, me cabe la pregunta, si el coronavirus el año que viene, la CDC ya tiene la vacuna, ¿el gobierno dominicano vacunará a la población dominicana del coronavirus? Excelente pregunta Del para COVID-19. ser contestada por las Por el autoridades. Sí, honestamente, o sea, porque tenemos que desde ahora poner en entreaviso que miren, si la vacuna existe, si la vacuna finalmente la generan del COVID-19, ¿verdad? Coronavirus nuevo, qué sé yo cómo se llama, 19, le pusieron 2019, salió al finalcito de Año Nuevo, nos dejaron ese regalo, que vacunen a todo el mundo. Mira, en defensa al ministerio, debo decir que yo he visto que realmente los puestos de vacunación han presentado la vacuna. Que no sea la tetravalente, que es la ideal, porque tiene todas las cepas, pero sí realmente en los puestos de vacunación yo tengo información de que Quizá existen. falta la campaña, entonces. Sí, pero Tal entonces vez lo la que estoy diciendo, o sea, gente- pero tenemos que crear el esquema, por ejemplo, los colegios y las escuelas somos el lugar ideal, Sí. y los hospitales, obviamente, donde nacen los niños y donde van a darse seguimiento pediatra y demás, y donde van las personas mayores, de que hay una conciencia nacional de que, mira, todos los años la población dominicana está Debe de vacunada. vacunarse. Claro. Y yo creo que si nosotros hacemos eso, nuestros amigos del sector turismo van a estar mucho más felices porque van a poder garantizarle a todo el que no visita, no, mira, República Dominicana es un lugar infinitamente ¿Seguro? sano, donde hay políticas de sanidad muy intensas. Tendríamos luego que hacer lo mismo con la población haitiana que viene y visita República Dominicana. Esa es otra variable, situación. pero obviamente es menos que si todo el mundo, todos andamos como chivos sin ley y no tenemos ningún tipo de política en ese sentido. Mi otra pregunta, doctora, antes de que me la lleven y no me dejen hacerle la pregunta, ¿pudiese darse un escenario en el que en China todo el mundo sea infectado? Mira, la capacidad del virus es muy virulento. Tú sabes, cuando se habla de virus, se habla de patogénico y de virulencia. Él es muy virulento porque tiene la capacidad de infectar a muchas personas al mismo tiempo. Que toda la población de China esté infectada, no te puedo decir, no puedo responder esa pregunta. Porque ellos ahora mismo lo tienen en cuarentena. Recuerda que el virus es nuevo y que pocas cosas se sabe. O sea, de él se está aprendiendo. Estamos aprendiendo a medida que vemos el comportamiento. Que las autoridades de China están haciendo una labor de contener el virus, es cierto, lo han contenido y no solamente las autoridades de China, también mira lo que está haciendo los Estados Unidos. Claro.
ha cerrado la vía aérea para evitar los casos. Inglaterra tiene casos, Francia tiene casos, Yo Hong Kong tiene estuve casos. leyendo recientemente que en Francia, en un centro de esquí, se infectaron varias Sí, personas. sí, ahí fue que más se infectaron, en los Alpes. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Aún es muy reciente como para uno establecer en una población tan grande como la de China, establecer que todos pudieran ser. No creo que No, realmente todos. yo lo digo por como economista al fin, yo lo que digo, bueno, si se infectan 1.300 millones, la mortalidad es un 2%, estamos hablando de que fallecerían alrededor de 30 millones de personas. Dios libre. Eso es un- Doctora, eso es- usted Lo que- hablaba de conocer y de aprender. Y ahí quiero entonces traerla otra vez al plano La influenza en el local. 1919 mató más de 50 millones. Ahí es que voy. Entonces, La antes de influenza, La perdón, gripecita. la influenza ha matado más Claro. que el SARS, que el MERS y que el coronavirus. Sí, no, le estamos diciendo, durante la epidemia de 1918-1919, cuando la población del mundo eran 1.700 millones de habitantes, la de todo el globo terráqueo, y donde no había transporte aéreo como existe hoy, murieron entre 50 y 100 millones de habitantes. Una locura. O sea, casi murió la misma cantidad que durante las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día que hay 7.800 millones de habitantes y donde el flujo aéreo, el flujo marítimo y la cantidad Por de tema personas comercial. por metro cuadrado, por ponerlo de una forma, es intensamente mayor, ¿cuál pudiese ser si no tenemos estas políticas públicas que es lo que estamos hablando? ¿Entiendes? vacunación. Claro, O sea, claro. tenemos que tener políticas públicas y tenemos nosotros todos que tomar carta en el asunto. Hablábamos al principio el tema de la influenza en las escuelas y los colegios y en los hospitales, que cuando usted tenga un niño que esté presentando los síntomas, o usted como persona esté presentando síntomas de gripe, señor, es gripe, influenza es gripe, ¿entiende? Quédese en su casa, no vaya al colegio. Y algo muy importante que no podemos desaprovechar el escenario para mencionar, las medidas de prevención. Si usted tiene gripe, si usted está tosiendo, no solamente no mande el niño al colegio para que no contamine a otros niños, sino también que si usted va a toser, usted se pone Cúbrase. el codo El o codo. un paño y no dé la mano con sus secreciones. Y a las personas en sentido general y a los niños, ustedes ahora que como autoridades del plantel, motivar al lavado de las manos, ese lavado eficaz con agua, jabón, utilizar contenedores del virus como el alcohol, las toallitas con alcohol, pero básicamente evitar los saludos, porque aún no sabemos cómo va a ser el comportamiento del virus. Eventualmente llegará a nuestro país. El coronavirus está aquí entre nuestros pasillos, en nuestras plazas, en todos los lugares donde estamos está el virus de la influenza que está matando mucha gente. Y que es equiparable el coronavirus porque es nuevo y ha propagado rápido, porque al final de Como cuentas te digo yo, es igual de peligroso. Como te digo uno yo, y es que otro. le pusieron nombre. Claro, uno y La otro es igual de mortalidad, peligroso. la mortalidad del virus de la influenza cepa H1N1 2009 es mayor que la mortalidad del coronavirus COVID-19. Actualmente, o sea Actualmente. que es un tema para seguir dándole seguimiento. Doctora, como siempre, muy agradecidos de acompañarnos y de ayudarnos No, a crecer con y vamos sus a trazar conocimientos. política institucional y quizá del sector a partir de eso. Claro, y contamos con su apoyo, doctora, porque Claro, usted es de la siempre. casa y es una autoridad en el área, o sea que tiene mayores conocimientos incluso en el tema de la asesoría. Nosotros tenemos que despedir, señor Garrido, Ya, no por vamos. el día de hoy. New Horizons Radio.